Hola a todas y todos, estamos en una nueva sesión del Círculo Verde. En esta ocasión vamos a tratar un tema que pues, es muy reciente y también es muy importante visibilizarlo. El título de esta sesión es Yo no necesito encierro, y Andrés nos podrá comentar un poco más de dónde viene este nombre, y también nos acompañan pues personas que han estado involucradas en el tema desde diversos puntos de vista, y pues estamos muy felices de tener aquí presentes, entre ellos Angélica Ospina, muchas gracias por estar aquí, a Nancy Roset, y bueno, pues a todas las demás personas que se han sumado, y también recordar que pues este espacio es horizontal, buscamos generar un diálogo entre todas las personas, entonces pueden solicitar el enlace de Zoom por inbox y lo vamos a estar facilitando. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Monse, por esta introducción a una nueva ocasión que nos convoca a platicar en el marco de estos círculos verdes, que ahora son su versión virtual. Entonces, lo bonito es que nos permite ampliar estas conversaciones a personas que nos encontramos en distintos lugares, y pues no dejamos de mencionar que extrañamos también la presencia y el poder compartir estos espacios físicos que también permiten abordar todos estos temas de otras formas, y que estamos en procesos de adaptación a lo digital. Entonces, en esta ocasión, este Círculo Verde, como mencionabas, se ha titulado Yo no necesito encierro, en, como para convocarnos a dialogar y a escuchar distintas voces, perspectivas, historias de vida que se relacionan a la situación que tenemos en México relacionada a las vías de tratamiento, de reacción que tenemos para tratamientos cuando alguien que usa sustancias psicoactivas considera que así lo requiere, y qué son las vías actuales, cuáles son los modelos vigentes en México, cuáles son las alternativas que conocemos que también existen y cuáles podríamos tener presentes para seguir construyendo colectivamente. Esos son los temas que iremos abordando a lo largo de esta conversación con toda su amable presencia y participación. Y el título, justamente, queríamos empezar comentando que es una referencia directa a un video que circuló mucho, que se viralizó mucho desde hace ya más de una década, en el cual concluía una persona, lo enunciaba muy enfáticamente, diciendo que él no necesitaba encierro, que necesitaba amor, comprensión y cariño. Y creemos que en aquella testimonio que dio, que fue muy polémico, después fue en un programa de televisión ecuatoriano, que acudieron en el programa para justamente provocar que una persona se internara en un centro de rehabilitación ecuatoriano, y que entonces querían generar esa presión para que lo hiciera. Y en lugar de que eso ocurriera, pues él dio un testimonio muy fuerte, visibilizando un montón de las condiciones de vida que se tenía en aquel momento en su barrio, y pues la situación de que él ya había pasado en ciertas ocasiones en esos centros, y pues su manifestación de que él lo que necesitaba era amor, comprensión y cariño. Creemos que él puso en palabras algo que muchas personas que nos reconocemos como personas usuarias de sustancias psicoactivas quisiéramos decir, y creemos que incluso en estos tiempos más reforzadamente, ¿qué implica la construcción de comunidad y las reacciones que apelan a estas tres fuertes palabras que nos resuenan mucho? Y justamente en esa línea poder hablar un poco, ¿no? De qué son estos lugares que en México les conocemos como anexos, qué son estas situaciones que han ocurrido y ocurren en este tipo de lugares, y cuáles son otras formas que podemos tener para poder hablar de servicio, acompañamiento profesional ante una situación, o si nos estamos preocupando por alguien que incluso consideramos que quizás así lo requiera. Bienvenidos a todas las personas que se siguen sumando, y queríamos iniciar pues agradeciéndoles nuevamente su presencia y haciendo una pequeña ronda de presentación donde pudiéramos decir nuestro nombre y quizás a qué nos dedicamos cotidianamente, y pues poder dar arranque a este diálogo. Por lo pronto, yo me llamo Andrés y soy integrante de Reverdecer Colectivo. Y yo me llamo Montserrat y también formo parte de Reverdecer Colectivo.
No me llamo Yo me Angélica llamo. Perdón, yo me llamo Angélica Ospina y soy profesora investigadora del programa de política de drogas del CIDE y hago parte de la Red Mexicana de Reducción de Daños, Redumex. Hola, Nancy. Ahora sí. Sí. Bueno, mi nombre es Gerardo Jara y soy de la ciudad de Tijuana, activista en cuanto al tema de reducción de daños y ahorita trabajo como tallerista en el tema sobre consumo de drogas y personas en situación de calle. Yo me llamo Cecilia, soy psicoanalista y trabajo con gente usuaria de sustancias. ¿no? O sea, fue mucho trabajo y por eso hasta estas fechas estamos haciéndoles el informe. Aunque Yuri mencionó que... Buenas tardes. ¿O quién sigue? Alguien más también del equipo de Reverdecer, de quienes están conectadas. Adelante, Nancy. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Rosete, mamá de Elvis ¿A vos? Axel Torres Rosete, desaparecido en diciembre del 2010. Actualmente soy representante por la dignidad y los derechos humanos de mi hijo y defensora de derechos humanos. Muchas gracias, Nancy. Hola, yo soy Leslie Jiménez, mucho gusto en verles y soy miembro del equipo de Reverdecer. Mucho gusto y saludos. Hola, yo soy Adrián Jiménez Sandoval y también formo parte del equipo de Reverdecer. Okay. Y no sé si hay alguien más si quiera presentar para pues empezar con la primera ronda de participaciones. Sí, hola, yo soy Amaya y también formo parte del equipo de Reverdecer. Que vamos en bola a todos lados. Como Me siento rara de no ser del equipo de Reverdecer. Bienvenidos a Reverdecer, quienes gustan. Sí. Como dice María Herrera, yo soy de Reverdecer. Exactamente. Pues, No, pues les agradecemos mucho. Totalmente. Y pues nos encantaría justo como que este espacio se pueden sentir libres de pues comentar lo que conocen y también pues en estas áreas que se han desarrollado pues en torno al tema. Entonces pues nos gustaría iniciar con la primera pregunta, que es para ustedes, ¿qué es el uso problemático de sustancias psicoactivas? ¿Y cómo es el panorama en México? No sé si alguien quisiera, bueno, pueden levantar su manita, ¿sí? Para poderles dar la palabra y facilitar las participaciones. Igual quizá podemos invitar a Angélica si gustara iniciar arrancando con esta conversación. Bueno, entonces está bien. Entonces, nosotros en Redumex definimos el uso problemático de drogas cuando, como ese momento en la vida, ¿no? En el que el uso de drogas ancla como todo el resto de actividades de la persona, ¿no? Entonces es un momento, digamos, de la trayectoria de uso donde el uso de drogas, la persona o bien gasta la mayor parte de su tiempo pensando en cómo conseguir dinero para la droga o consumiendo la sustancia. Drogas, cuando digo drogas legales e ilegales, ¿no? O recuperándose como de los efectos de la misma, ¿no? Y entonces en esa medida, las otras actividades, como estudiar, trabajar, no sé, hacer deporte, lo que sea, pasan a un segundo plano, ¿no? Y es importante decir, digamos que en México, alrededor del 9% de personas dicen, según la encuesta del 2016, ha usado drogas alguna vez en la vida. Sobre el 2% de ese 10, el 2 solamente dice haber usado en el último mes.
Y de esas, solamente el 0.6% presenta dependencia o uso problemático. O sea que estamos hablando alrededor de 500.000 personas en el país. O sea que es una problemática súper focalizada, ¿no? Bien. En mi Muchas gracias. experiencia, el uso problemático es no necesariamente porque se dedique la vida a la sustancia, sino que le produzca cualquier tipo de problema al que la usa, ya sea sociales, familiares, de salud, de, no sé, de lo que sea, pues, en su trabajo, aunque no tuve lugar en la vida. Esta es la definición de eso problemático mucha gente que se ocupa de eso en Buenos Aires. Cuentan que hay de 2 personas que usan la misma sustancia con la misma frecuencia y en la misma cantidad, un uso es problemático y el otro no, dependiendo de la persona y del entorno de la persona. Si la familia, eso me ha pasado a mí en mi experiencia, si la familia es más, no sé, alivianada, tiene menos problemas. ¿Sí me explico? Ah, ok. Sí, creo que están apuntando a distintas categorías de lo que hemos ido platicando en distintos momentos sobre qué podemos ir entendiendo sobre estas concepciones, ¿no? De que no solo, de por sí esto ya como que rompe un poquito el paradigma prohibicionista, porque estamos hablando de que hay distintos usos, y entonces de que no todo uso es problemático, como mencionabas con las cifras, Angélica, y que dentro de lo que sí genera problemas, ¿cuáles son esos problemas y a qué nos referimos cuando decimos que hay un problema relacionado al uso que alguien está teniendo o a la relación que tiene alguien con esta diversidad de plantas y sustancias con las cuales se pueden desarrollar todo tipo de relaciones? Justo estas cifras también que mencionabas, Angélica, solemos tenerlas muy presentes porque nos permite visibilizar que pues por lo menos existe un 90% de población usuaria de sustancias psicoactivas que no tiene ese tipo de usos que se pueden considerar problemáticos o ese tipo de problemas. Y que estamos hablando de que es una masa de personas que es la gran mayoría y que se suele ser invisibilizada cuando estamos hablando desde una concepción justamente estigmatizante, prohibicionista, criminalizante, y entonces se reduce todo el debate de todas estas personas a eso, que incluso retomando ciertas pláticas anteriores, como desde la misma pregunta, ¿no? De, ¿y quiénes son las personas que no usan drogas, ¿no? ¿Hasta dónde podemos abrir esta categoría de legales, ilegales, lícitas, enlistadas, no reguladas, todas estas plantas y sustancias y formas de relacionarse que tenemos con estas, pues justamente, ¿no? Pues plantas y sustancias llamadas drogas. Y en ese sentido es que también desde Reverdecer buscamos hablar mucho de nunca separar la conversación desde la noción de que solo hablamos de las sustancias, sino siempre tomar en cuenta el contexto de las personas, a las personas mismas y las sustancias, ¿no? Entonces, como la experiencia siempre va a ser el producto de la interacción entre estos 3 elementos, y hablando de los usos, siempre platicar de este continuum de uso, que no es que exista como se nos plantea de pronto desde el paradigma prohibicionista, la noción de que solo existe la abstinencia o estas formas tan estigmatizantes de llamarles a quienes usan sustancias psicoactivas, sino que existe todo un marco intermedio. Y además de que los problemas pueden ser de muchas y diversas índoles los que pueden surgir, ¿no? Entonces que podemos tener usos experimentales, usos para pasarla bien, usos sociales, usos terapéuticos, usos medicinales, usos de situaciones de abuso, en los cuales, como mencionaba Cecilia, de que no se puede de pronto hablar de que solo porque una persona se relaciona con una sustancia ya ahí está el problema, sino que tenemos que pensar cuál es el problema que se presenta para esa persona en su comunidad, en su contexto, con esa sustancia que, justo, qué sustancia es, ¿no? ¿Qué dosis está usando? ¿Está adulterada? ¿Es lo que piensa que está usando o no porque es un mercado no regulado? O todos estos factores, ¿no? Entonces, como también para traer como estas otras nociones a nuestra mesa de conversación. Y para, digamos, también
para ir entrando también más en el tema, me gustaría preguntarles, en este momento para estas personas que tienen uso problemático de sustancias, ¿qué posibilidades tienen de acceso a pues tratamiento? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que existen? Wow, qué buena pregunta. Conmigo tienen acceso irrestricto. Es giratoria mi puerta. Puede que muchas veces pasa que empiezan un psicoanálisis por algún problema en el uso de alguna sustancia y no pueden pagar. Y no me pagan. Y cuando la cosa mejora, me pueden pagar y me pagan. Pues según la... ¿Está bien? Por ¿Sí? favor, por favor. Pues según la norma oficial mexicana, dice que tenemos una norma oficial, ya no me acuerdo cómo se llama, es muy larga, sobre drogas, uso de drogas, y entonces nos dice que hay dos tipos de, modalidades de atención, ¿no? Que eso es importante, residencial y no residencial, ¿verdad? Entonces, en la no residencial o servicios ambulatorios, tenemos los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que son los grupos de alcohólicos anónimos, y los grupos de cuarto y quinto paso, ¿no? Que es cuando los de alcohólicos anónimos, pues ya sabemos, ¿no? Que vamos a la junta, platicamos, ¿no? Y los de cuarto y quinto paso son esos grupos específicos donde hacen como un tratamiento intensivo, por ejemplo, un fin de semana, ¿no? Entonces son ambulatorios porque tú no estás allí todo el tiempo, ¿no? También existen las atenciones que se dan en los CAPAS, ¿no? Los centros de atención primarias, ¿no? Que son unidades ambulatorias del Estado. Y están los servicios que prestan los centros de integración juvenil, ¿no? Que también ofrecen, ofrecen unidades ambulatorias, ¿no? Donde tú vas, pides tu cita con tu terapeuta, ¿no? Son centros públicos, gratuitos. Y los centros de integración juvenil también tienen un centro de día en Monterrey, que es un centro donde las personas pueden pasar, pues, como dice su nombre, el día, y clínicas de metadona, que los CIJ solo tienen 2 clínicas de metadona, una en Juárez y otra en Tijuana, ¿no? Y hay otras clínicas de metadona que ofrecen un medicamento para personas que son dependientes a la heroína, ¿no? O a los opiáceos en general, ¿no? Y además están los centros de atención en salud mental, ¿no? Eso, digamos, esa es como la oferta de servicios ambulatorios y obviamente la consulta privada, ¿no? Pero además están por el otro lado los centros residenciales, ¿no? Que es donde te internas. Y la norma establece que hay 4 modelos de atención dentro de esos servicios residenciales, ¿no? Entonces tenemos el modelo médico profesional, que como su nombre lo dice, digamos, está encabezado por un equipo médico, casi siempre psiquiátrico. Ese es el modelo de atención que se brinda en los hospitales y en los centros de integración juvenil, por ejemplo, ¿no? Está el modelo mixto, que el modelo mixto es el que brindan principalmente los centros no gubernamentales. Bueno, en el modelo médico profesional también están las clínicas privadas, ¿no? Tipo Oceánica, por ejemplo, ¿no? En el modelo mixto están los centros de tratamiento no gubernamentales y las comunidades terapéuticas. Y luego están el modelo de ayuda mutua, donde ubicamos a los anexos, ¿no? Y dentro de los anexos tenemos anexo fuera de serie y centros teoterapéuticos. Entonces, como ven, tenemos una diversidad enorme de servicios de tratamiento. El problema es que de esos servicios de esos servicios residenciales, el asunto es que muy poca supervisión hay, ¿no? Los servicios públicos, que son gratuitos, que son de una altísima calidad, solo cubren el 2% de la demanda de tratamiento, ¿no? O sea, de esas 500,000 personas, solo el 2% pueden ser atendidas por los centros públicos. Entonces, es una realidad, digamos, que los centros privados, anexos y tal, responden a una demanda de atención que el Estado no logra cubrir. El asunto es que el Estado no la cubre, pero tampoco la supervisa, ¿no? Y yo hice unos cálculos y más o menos si somos generosos, hasta el 9% supervisa CONADIC, ¿no? Y como no tenemos una ley de adicciones, por ejemplo, ¿no? Sino una norma,
Entonces no hay tampoco instrumentos legales como dientes, digamos, para poder hacer cumplir, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos o la calidad de los servicios, ¿no? Entonces, eso es como lo que podría decir. Gracias, Angélica. Creo que es muy valioso el tener claro cuál es la normatividad presente, vigente que tenemos para poder hablar de en qué condiciones se encuentran muchos de estos servicios públicos y privados disponibles en muchísimas de las latitudes de nuestros territorios, que sabemos que en muchos lugares son muy acotadas las opciones y siempre se toman decisiones conforme a lo que vamos teniendo presentes. Y en ese sentido quisiéramos saber igual si, Gerardo, gustaras tú comentarnos acerca del panorama en la zona norte del país. Sí, justo como dice Angélica, ¿no? Ahora sí que las oportunidades de tratamiento hay un gran espectro a cual acceder, pero creo que la accesibilidad no es para todos, ¿no? Es limitada. Hay cierto, o la mayoría, yo creo que el 90%, como bien decía ella, solamente ciertos programas de gobierno tienen acceso gratuito para las personas que desean acudir a tratamiento, ¿no? Y todos los demás, por más irregulares o por más anexos, por más precarios que sean, tienen un costo y muchas veces las personas no pueden cubrir ese costo, ¿no? Aquí en la zona centro de la ciudad de Tijuana, en la zona norte, que es una de la zona de tolerancia, y que digamos es una zona pues donde acuden muchas personas de bajos recursos. Un centro de rehabilitación por 3 meses te viene saliendo entre 20,000 y 30,000 pesos. Entonces, una persona con un uso problemático de drogas, que no tenga el apoyo de sus familias o no tenga el apoyo de alguien extra a ella o a él, pues pocas veces va a tener acceso a esos tratamientos, ¿no? Y los pocos tratamientos que hay de manera gratuita, que son con programas de gobierno, como podría ser aquí en Tijuana Corsa o CIJ, que hacen un subsidio y pueden también aceptar a personas de manera gratuita o cubrir el gasto, siempre están saturados, ¿no? En mi experiencia, cuando he intentado vincular personas con las personas usuarias de drogas inyectables que han estado listas o se sienten listas para entrar a un tratamiento de rehabilitación, siempre hay lista de espera o no se logra hacer en el momento, ¿no? Entonces, pues el simple hecho de decirle, no, pues sabes qué, espérate a que nos hablen, que puede pasar un día o puede pasar una semana o un mes, dependiendo la época del año, pues ahí a lo mejor a la persona, si ya tenía intención, pues otra vez se vulnera o se le quita la intención y pues regresa, ¿no? Entonces se quita como esa intención que tenía esa persona en ese momento, ¿no? O sea, se aprovecha. Entonces, pues sí, creo que hay muchos servicios, pero pues volvemos a ese punto, ¿no? No están accesibles para todas las personas. Es para las personas que tienen el recurso y tienen el apoyo de alguien externo, porque no solamente, o muchas veces, estando internado, también te tienen que suplir, ¿no? Con insumos de limpieza, con ropa, estar pagando cuotas, o sea, son gastos extras también, no es nada más ir a internarte y a lo mejor consigo ese dinero, los 20,000 pesos y pago, pero pues también si no tengo quien me esté llevando esos insumos, pues tengo que de pronto los centros de rehabilitación o anexos tienen como esta dinámica de, ok, pues no tienes, pues tienes que hacer como trabajos o tienes que hacer otra forma de cubrir esos gastos extra que estás implicando, ¿no? Que implica el tenerte aquí. Y también pues el trato es muy diferenciado, ¿no? El trato de una persona que está pagando una cuota alta a una persona que está pagando o no tiene para pagar, ¿no? Que fue referido por la policía o que
cual ciertos motivos está ahí. Entonces, creo que sí es es escaso el acceso a los tratamientos para aquellas personas que lo buscan y, y sobre todo tratamientos que sean adecuados, ¿no? Porque esa es otra, los tratamientos que hay, pues la mayoría no cumplen con las normas o la normativa que mencionaba ahorita Angélica, y algunos de ellos pues se basan solamente en los 12 pasos independientemente de cualquiera que sea tu consumo, ¿no? O tu problemática. Si es con heroína, si es con alcohol, siempre tienen como una base para utilizar con todas las personas y no visualizan como esta individualidad en el consumo, ¿no? Perdón, y eso es súper importante porque, digamos, hay diferencias por tipo de sustancia, ¿no? Por edad. Entonces es distinto un menor de edad, por ejemplo, a una persona, por ejemplo, que tenga 40 años, ¿no? Porque la trayectoria de consumo es distinta, pero también por género. O sea, las mujeres y los hombres tenemos dinámicas de consumo, tenemos como disparadores distintos que nos enganchan en una situación de dependencia, y nada de eso, digamos, se tiene en cuenta en el tratamiento, ¿no? Todos los tratamientos independientes, esto es muy interesante, ¿no? Ni en el público ni en los anexos, o sea, público porque es como la más alta calidad, tienen en cuenta esas diferencias, eso es impresionante, ¿no? Entonces hay como una homogenización de la población, entonces todos somos adictos, como decía Andrés hace rato, y entonces ahí entra todo, ¿no? Y lo otro que me parece como muy interesante es que a pesar de que apenas el 2% de la oferta pública logra, la oferta pública solo logra atrapar al 2% de la demanda, seguimos insistiendo en el internamiento como la única opción, ¿no? Y nos han metido esa idea de que la única opción que tenemos es internar, anexo, ¿no? Cuando deberíamos pensar, bueno, es muy costoso, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres que somos mamás y no tenemos redes de apoyo, pensar dónde dejamos a los niños, ¿no? No es menor. Entonces, pensar en otras alternativas. Y a pesar de eso, seguimos apostándole al internamiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, podríamos en otros países, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, están alternativas comunitarias de atención, ¿no? Que justamente intentan pensar en esto del tejido social, ¿no? En México, en los 80s y en los 90s más, en principios del 2000 fueron muy importantes. Por ejemplo, recordemos la Carpa en la Ciudad de México, ¿no? Y otras estrategias muy exitosas que justamente buscaban vincular a la gente con su entorno, ¿no? Y decían, bueno, la sustancia es un problema, pero esta gente tiene otros problemas más graves, ¿no? Que es el problema de la conexión. Entonces le invertían a eso, a la conexión, a la solidaridad, a las redes, ¿no? Juan Machín y sus secuaces, por ejemplo, hicieron un montón. Y sin embargo, digamos, esos modelos que se exportaron no fueron capturados por la política pública. Y la política pública insiste en el internamiento, ¿no? Cuando el internamiento debería ser como una situación de excepción, ¿no? Cuando no hay nada que hacer, te vas a matar, no sé. Entonces, bueno, te interno, ¿no? Uf, tal cual. Creo que se está profundizando mucho en cuáles son lo que atendía esta pregunta, ¿no? Las posibilidades actuales y cuáles son esas barreras a las cuales se enfrentan las personas que lo llegan a ocupar, a requerir. Creo que ahorita tú cerrabas, Angélica, con esta cuestión de que muchas veces esta noción de lo involuntario y de que no está respondiendo a la noción de lo que está solicitando una persona, sino de pronto a muchas de las cuestiones que circundan en la comunidad a la persona que pudiera o no requerir de alguno de estos tipos de tratamiento. Y justamente aquí tenemos también otras participaciones que quisiéramos escuchar y ir pudiendo acercarnos a poder nombrar cuál es este modelo que predomina en los tratamientos, qué características tiene, cómo son los lugares a los cuales acuden distintas personas. Creo que aquí tenemos la lectura de distintas regiones del país, la lectura de la Redumex, que es muy amplia y vasta, la que nos acabas de compartir tú, Gerardo,
Y quisiéramos también escuchar a quien ya se presentó, pero que nunca dejamos de agradecer cada vez que puede conversar con nosotras y nosotros, que es una gran defensora de derechos humanos, luchadora social, que nos ha enseñado mucho en los últimos años de compartir estos caminos, de poder leer la realidad mexicana, la situación que hemos vivido, y que quisiéramos que también pudieras comentarnos, Nancy, por favor. Hola de nuevo. Por lo que escucho, pues prácticamente es lo que se vive. En mi caso, y bueno, quizá lo que voy a comentar es testimonio, pero también es parte del que, pues lo que sirva, que se quede y lo que no, que se deseche, pero es lo que viví. Yo según intenté salvarle la vida a mi hijo porque él estaba consumiendo, inició con marihuana. Después su idea fue quitarse la vida y consumir de todo lo que hubiera para que así él se muriera y ya no le doliera el que una chica lo dejó. A ciertas fechas me pide ayuda porque ya no quiere morirse y él ya no puede controlarlo, por lo que me hago a la tarea en mi ignorancia de que pues yo ya lo había castigado, ya lo había regañado, ya le había puesto sus nalgadas, ya le había platicado. No, pues según como yo, mis herramientas no sirvieron, pues me hice la tarea de buscar un lugar, según experto, y se me ocurrió que fuera una clínica particular precisamente para tener mejor trato, mejor calidad, un programa que, bueno, yo en lo personal no estoy como a favor o de acuerdo con el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y entonces es como intenté ubicar otro programa, otra forma. Y bueno, encuentro una clínica acá en el Estado de México que según forjaba el programa o fortalecía a los enfermos con un programa de Narconon. Ese fue el que según le administraron a mi hijo, junto con semiología. Y bueno, para esto, hoy sé que lo último que yo recomendaría sería internar o ingresar a un familiar a cualquier centro de rehabilitación, llámese anexo, clínica particular o lo que sea, en contra de su voluntad. Aquí mi hijo sí fue por su voluntad porque él me lo pidió y él me dijo, haz lo que necesites hacer, nada más no me comentes porque por mi voluntad no iría. Tú llévame y ya de ahí yo me sigo, ¿no? Bueno, según mi hijo fue por su voluntad, órale, estuvo ahí casi 6 meses, pero me lo desaparecieron. De ahí es de donde no lo encuentro, de ahí es donde han pasado 9 años que no lo encuentro. Y hoy, como lo he comentado fuerte y quedito, no fueron ya las drogas quien me desaparecieron a mi hijo, fue el centro, la clínica, el dueño de ese lugar quien me desapareció a mi hijo. Él se tomó la atribución de mandar a mi hijo a Matamoros, junto con otras 2 personas, al igual también pacientes, y sin permiso de ninguna de las mamás. Sí, bueno, uno de ellos ya casado, bueno, sin el permiso de la esposa, que era la tutora, para esto del ingreso, no nos pidió autorización. Entonces, según el programa, a lo que yo vi con mi hijo, hoy, a más de 9 años que no encuentro y no sé nada de mi hijo, he aprendido y reconozco que fue un error garrafal haber internado a mi hijo, porque en primera no tenía no tenía tan adictivo el consumo. Tenía muy poco tiempo, muy joven, de 16 años, 17 años. Y quizá a lo que he aprendido
hoy es que más necesitaba de una atención de familia y más requería de la integración de una familia, puesto que esto que él hizo, el consumir, quizá él lo hizo por otra situación no recreativa, no para motivarse sino lo hizo como para, según quererse quitar la vida, y digo, fue un error haberlo hecho de esa forma. Si ya lo cometió así, yo creo que mucha responsabilidad tenemos también el resto de los integrantes de la familia. Y digo responsabilidad porque nunca me senté a platicar con mi hijo para preguntarle, ¿por qué la consumes? Yo solamente en mi ignorancia, en mi desesperación de no verlo consumiendo, a mí nada más se me ocurrió pues lo interno. Yo no puedo, ya lo regañé, le pegué, lo castigué, yo no puedo, pues mejor lo interno. Que mejor un especialista sea el que lo trate, que lo atienda. Yo no puedo. Entonces, pues la verdad, hoy no creo yo en ningún centro de rehabilitación y es lo último que yo recomendaría, internar a alguien y mucho menos en contra de su voluntad, porque al igual también, si uno mismo no acepta tener, pues, en la enfermedad o el aceptar que uno está consumiendo, mucho menos va a querer ayudarse. Si es que la mayoría bueno, es que aquí yo no entiendo, ahora digo, tengo 46 años, obvio, soy de la época que a mí se me educó en que eso es malo, en que el consumir es ilegal, que el consumir es una falta muy grave, incluso el fumar un cigarro en frente de la mamá, del papá, no, pues le estás faltando al respeto. Tomar una copa o decir una grosería era como, wow, o sea, te castigo. Entonces, sí, soy educada de esa época, aunque yo no eduqué a mi hijo así, pero yo creo que le hace falta mucha información a las mamis, a los papás, quizá de mi época o quizá de las nuevas épocas, o quizá de las épocas más atrás, pero las mamás, los papás necesitamos mucha información porque marginamos mucho la situación y no dejamos ser a las personas que, pues él decide consumir y que el tenerse que estar escondiendo quizá lo provoque a hacer ya otras cosas que ya no son tanto no es por el consumo, ya es la persona que lo toma o lo forma de esa manera para que la familia no se entere. No sé si me di a entender. Ojalá que lo que comento es como parte testimonio y parte lo que he aprendido, en que sí, en mi ignorancia yo no sabía por la educación que yo recibí y que ahora ya sé y que creo que nos hace falta mucha información a nivel público. No, o sea, estas conversaciones que ahorita se están haciendo sí son muy útiles, pero necesitamos como magnificarlas, o sea, que salga, no sé, quizá a lo mejor hasta en televisión abierta, porque muy poca es la información que tenemos y al mismo tiempo seguimos pensando en cuadrado y no globalizamos que el mundo está totalmente abierto para muchísimas cosas. Y bueno, pues es mi comentario. Fuerte y claro, Nancy. Fuerte y claro, lo has dicho y creo que lo comprendemos y quienes nos están escuchando, que también reaccionan. Siempre agradecemos profundamente que puedas nuevamente acompañarnos y compartir toda tu lectura de toda esta historia tan fuerte de vida y con quien siempre pues
no dejamos de manifestar que estamos contigo en la búsqueda hasta encontrar al Bisaxel y que estaremos para apoyar. Y además, que como tú mencionas, creemos que hay una deuda contigo y con todas las personas que han padecido de todas estas formas, la guerra contra las drogas, la ausencia de un sistema que en efecto garantice y vele por los derechos humanos de todas. Se nos cortó un poco, Andrés. Acciones que se pueden hacer ante ciertas circunstancias. Andy. O quizás falle un poco el internet. Muchas gracias. Pero bueno, nomás esta parte de la deuda que también tenemos. Sí, Aquí estamos. Y no sé, creo que quizás, Amaya, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, igual sumarme de nuevo al agradecimiento a todos quienes están acá, a Gerardo, a Angélica y a Nancy siempre por compartir también tu testimonio, que sabemos que siempre es duro compartir el testimonio, pero que es fundamental porque logra pasar de hablar de números y leyes y cifras a decirles que esto impacta en la vida real de personas, ¿no? Y cómo este impacto es así de profundo, ¿no? Y justo yo quería como comentar algo sobre lo que compartías, Nancy, de que es una práctica muy común en muchos de estos centros de rehabilitación, donde se envía a quienes están a punto a recoger a pacientes y que se les condiciona en muchas ocasiones su salida y se les dice que para poder salir tienen que cumplir con estos nuevos roles dentro de los centros. Y uno de esos roles es el rol pero que esta práctica se hace, por un lado, como tú bien decías, Nancy, sin los cuidados necesarios, sin la notificación a tutores, sobre todo en casos de menores de edad, ¿no? Y donde además se pone en riesgo a las personas, un riesgo tan grande, y no se les da el seguimiento y el cuidado necesarios para garantizar su integridad, ¿no? Y eso, la situación del Bisaxiel es una muestra de lo problemático que es esta práctica, además de muchos otros sentidos, pero del enorme riesgo en el que están dispuestos a poner a las personas que integran los centros. Y también yo quería preguntarte, Nancy, porque tú has hecho una investigación sobre el centro de tratamiento donde ingresó el Bisaxel, después y nos has contado el hermoso frente que ponía cuando tú fuiste por las primeras veces o la primera vez para hacer consultas y para preguntar y ver y tomar la decisión de internar el Bisaxel. Había un frente muy bonito, de un ambiente amigable, agradable, donde iba a recibir el tratamiento. Pero después, durante tu investigación en la búsqueda del Bisaxel, tú has descubierto cosas importantes sobre ese centro, ¿no? Sobre cosas que sucedían ahí en términos de las demás personas que estaban ingresadas y testimonios que te han compartido, y también sobre la figura misma del dueño del centro, ¿no? Y que esa muestra la enorme colusión que existe, que protege a estos centros en este tipo de funcionamiento. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito también sobre eso. Claro que sí, Amaya. Muchas gracias por las menciones que hacen de mi hijo y que lo tengan siempre presente. Por eso los amo, chicos. Bueno, después de la desaparición, el hombre de nombre Fernando Sandoval Díaz nos dio 3 versiones de las que supuestamente él no tiene la responsabilidad de que mi hijo y las otras 2 personas desaparecieron. Según él, los chicos se salieron por su voluntad, se escaparon. Al aferrarse a esa versión, intentó de alguna manera querer denunciar a nuestros hijos por el robo de una camioneta en la cual él mismo los mandó. Por esa situación se provoca que otros pacientes, bueno, ahora expacientes, porque las clínicas no tenía una, no tenía 2, tenía 3 clínicas,
ya fueron cerradas y consignadas. El hombre ahorita está en prisión y esto que comentó él provocó que los demás expacientes tuvieran en ese momento temor o miedo a su persona, porque ya cuando él es detenido empiezan a comentarnos los expacientes que este señor siempre andaba armado, que de hecho sometía a algunos expacientes con el arma, apuntándoles para que hicieran los ejercicios, para que comieran, para que realizaran las actividades que les encomendaban. E incluso hubo una situación con un expaciente en específico en el pues la secretaria del dueño era su pareja sentimental, y bueno, este expaciente tuvo como un detalle con la chica, y bueno, pues ahí sí este hombre lo amarró, le llaman playita, al amarrado de pies y manos por la parte de atrás, y soltó un balazo al lado de él para pues, amedrentarlo. De ahí, bueno, ya se desató que nos iban los mismos expacientes buscando para decirnos que algunas niñas, algunas chicas fueron toqueteadas, bueno, este hombre las estuvo tocando y las sometía como amenazantemente, obvio, a que si no se dejaban tocar, la iban a pagar, y más su familia. De ahí, pues, nos enteramos también que el hombre tenía tiendas de venta de consumo, venta de droga. Él prácticamente manejaba la venta de cocaína. Ya cuando se hicieron los cateos en sus propiedades, se encontraron paquetes grandes de droga y armas. Él pues lo detienen con una camioneta robada, lo detienen con todo el equipo usurpando una función de AFI, tenía chaleco, credencial, gorra, todo con logos y escudos de AFI. También nos enteramos por expacientes que a ellos les inyectaban una sustancia que a nadie le explicaron qué era, ni nosotros sabíamos, nos enteramos ya en este transcurrir de los 9 años, que les inyectaban algo y que no sabían, nunca les dijeron, ni a nosotros nos decían que les inyectaban. Nosotros nos enteramos ya en esto de la investigación. ¿Qué les inyectaban? ¿Quién sabe? Y que normalmente lo que les inyectaba les provocaba quedarse dormidos. Según también ellos mismos comentan que al parecer les inyectaban eso porque como no había quien se quedara a cuidarlos en la misma clínica, porque no tenía este señor al personal necesario, pues entonces él dormía a toda la gente para él irse, cerrar con candado, llave y todo, él irse a su casa a dormir tranquilo. Pero bueno, esa es la idea que ellos tienen. Bueno, de ahí también nos enteramos en investigar que el dueño no tenía legalizada la clínica, no tenía las medidas sanitarias, no contaba con, según tenía una nutrióloga, una psicoanalista, tenía un doctor de planta, no es cierto. Todo esto fue mentira porque obvio se investigó la clínica y no aparecía en ningún registro de nada de esas instituciones. También obvio que él, como para convencerme de que pues yo ingresara ahí a mi hijo, cuando fui a conocer la clínica, había un montón de diplomas en una pared y obvio ahí decía que él era, su diploma, pues todos traían el nombre de él y decía diploma de esto, del otro, y son cosas que también se investigaron y en ninguno tenía ninguna participación. Más bien él fue adicto, fue incluso indigente, y a él lo tuvieron que estar integrando a estos anexos o a estas clínicas para tratamiento. Y es de donde él se agarró los logos y los títulos para mandarlos a hacer.
pero ya, y también nos enteramos que el hombre en las noches sacaba a los pacientes, hombres, mujeres, porque las clínicas eran mixtas, y a los chicos los ocupaba de guardaespaldas para las chicas, y se iban a los antros o bares a vender droga, ocupando que las chicas sean las que vendían y los chicos son los que eran como los guardaespaldas o protectores de las muchachas. Obvio, todo esto ya lo sabemos de la investigación y bueno, por estas causas está detenido este hombre en prisión hace 4 años, pero él, su versión es la que pues él estaba en una reunión en el piso de arriba y cuando bajó ya no estaban los muchachos. En otro momento dijo que pues, él mandó a uno de ellos y cuando se dio cuenta se fueron los 3. En otra versión dice que él cuando llegó a la clínica ya no estaban los 3. Y finalmente, o sea, tenemos hasta grabaciones de audio por llamada donde pues, él nos dice que él los mandó y pues el temor de que al estar inmiscuida su camioneta en la que él los envió, pues él teme que meterse en problemas y más que nada por mi hijo, porque mi hijo aún era menor de edad. Los otros 2 chicos eran ya adultos, uno casado, el otro de 20 y tantos años y mi hijo de 17 años. Y obvio a mí me dijo que los otros chicos son los que se robaron a mi hijo, según, pero obvio no. Yo a él me firmó y yo le firmé una responsiva de que él se hacía cargo de mi hijo en el tiempo que mi hijo estuviera en esa clínica. Y para mí el responsable sigue siendo él porque yo se lo entregué a él, no se lo entregué a los otros 2 muchachos. Y bueno, no sé si a eso te referías, Amaya, o igual a lo mejor quieres que puntualice algún otro tema. No, sí, justo a eso. Muchas gracias, Nancy. Que justo eso muestra, o sea, es un caso, pero hay muchísimos casos similares y que cuando vemos el video de Padrino No Me Ayudes, cuando vemos estos otros testimonios, vemos que se repite esto que sucedía en esa clínica, que no es un caso aislado, que más bien es lo común y que por eso es esta falta que señalaba Angélica de supervisión y control sobre los centros privados es así de necesaria y que se necesita tanto leyes sumamente claras y sólidas como un modelo de vigilancia a lo que ocurre dentro de estos centros de tratamiento, pero que justamente es esta narrativa de que las personas que usamos drogas somos subpersonas, somos un poco menos, ¿no? Y entonces, por usar drogas merecemos castigo, merecemos maltrato y no tenemos los mismos derechos, incluso cuando estamos buscando un tratamiento de salud mental, ¿no? Y entonces, esa narrativa es la que permite que incluso socialmente no estemos exigiendo que esto suceda porque nos parece como fácil, ¿no? Y creo que lo mismo pasa cuando suceden estos hechos de violencia, como lo sucedido en Irapuato, donde muchos casos nunca llegan a ser ni siquiera investigados, ¿no? Es como, usaban drogas, entonces estaban vinculados a las drogas, entonces, pues ese es el fin de la investigación, ¿no? Y no hay más. Como si las personas usuarias no tuviéramos los mismos derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la no discriminación que tienen otras personas, ¿no? Y a ser buscadas, como en el caso del bisaxel, que sin duda tiene derecho a ser buscado, a ser encontrado y a ser regresado a su familia. Exactamente, a saber qué pasó, que creo que tú, Nancy, nos acabas de compartir muchísima de esta información en torno a la investigación que tú y tu familia han realizado de manera propia con, por suerte, el fortalecimiento de muchas personas que también están exigiendo estos derechos. Y creo que esto que tú has podido profundizar mucho con mucha claridad, con todos estos detalles en torno a lo que ha ocurrido, es parte de este derecho a la memoria y la verdad, y a lo que tú comentas, Amaya, de que esto es una situación que no es la excepción, sino que sabemos que ocurre en muchísimos lugares, que hay muchísimos abusos, malos tratos, una diversidad de formas de violencias muy amplias y que incluso han sido documentadas de distintas maneras, y eso no ha implicado una transformación radical en este modelo de atención que se tiene hasta la fecha vigente, que reconozca todas estas situaciones que han ocurrido y que
y que pues pueda atender la gravedad de la crisis que genera el propio modelo ante estas violencias sistemáticas. Al respecto, justamente sobre esta noción de este modelo que predomina en muchos de los lugares donde se busca acceso a tratamiento y las características que tienen estos llamados centros de rehabilitación y anexos, igual también quisiéramos consultarle a Angélica y a Gerardo si quisieran aportar algo en esta parte de la conversación. Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Nancy su aportación. Creo que es muy valiosa porque ejemplifica lo que se vive día a día en los centros de rehabilitación y sobre todo lo que viven las familias, ¿no? De los seres queridos de las personas que están internadas en estos centros. Lamentablemente, como bien menciona Maya, este trato, esta forma de llevar los centros de rehabilitación, en su mayoría, pues no son la excepción, más bien es lo que en su mayoría llevan este tipo de tratos, ¿no? De vejaciones y violaciones de derechos humanos. Aquí, pues, es muy común también que la mayoría de los, si no es que todos los centros de rehabilitación que son anexos o que son privados, llevan esta dinámica de los 12 pasos, ¿no? Y una duplicación de pares, ¿no? Que el que sea de pares no es que esté mal, sino más bien, pues está mal enfocado. Siempre es importante que las personas que hayan pasado por un proceso, pues acompañen a otras personas, ¿no? Pero quizá no que lleven todo el tratamiento, ¿no? Que sea un acompañamiento, que sea parte de un tratamiento integral, más no quienes sean los encargados de llevar el tratamiento de una persona cuando esto se requiere. Aquí algo que me resaltó mucho de lo que comentaba Nancy, yo creo que es la importancia de socializar que hay diferentes tipos de consumo, ¿no? Y que no todos los consumos, como bien decíamos, requieren un tratamiento. Cada uno de ellos requiere diferente approachment, diferente respuesta a la problemática que está presentando, ¿no? O al tipo de consumo que está teniendo la persona. Y me surgió yo creo que junto con, como comentaba Nancy o nos compartía, esa reflexión de la importancia también de identificar por qué estamos consumiendo, ¿no? Al final de cuentas, qué nos está llevando a consumir. Y creo que es parte de esta visión de reducción de daños, el tener un consumo responsable y también identificar uno mismo por qué estamos consumiendo, ¿no? Si es para relajarnos, si es para salir del estrés, si estamos monitoreando y viendo cuándo ya se nos está saliendo de las manos o ya está afectando nuestra calidad de vida el consumo de las sustancias. Entonces yo creo que de acuerdo a que hagamos conciencia de ello o que las personas identifiquen el tipo de consumo que están teniendo, pues pueden tener el tratamiento adecuado, ¿no? O también esta parte de tener esta buena comunicación, como bien dice Nancy, creo que no es algo particular de ella, sino más bien culturalmente no tenemos las herramientas socioemocionales que nos permitan manejar estas cosas, ¿no? Que nos permitan tener un diálogo sobre las drogas sin ver como estigmatizar o verlo como algo catastrófico. Yo hago mucho hincapié por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios centros de rehabilitación, más bien con varios centros de rehabilitación, donde para mí es muy triste ver a jóvenes de 16, 17 años, en la última vez con los que he estado participando, uno de 19 años que ya tenía 2 años internado. Entonces, para mí eso era totalmente una violación a sus derechos, a su libertad. Y lo que sucede mucho, al menos aquí la dinámica en Tijuana, es de que los papás vienen de Estados Unidos, dejan a los hijos en centros de rehabilitación aquí en Tijuana porque son más económicos, porque tienen otras cosas, otra dinámica,
se les facilita el pagarlo, pero se desconecta, ¿no? O esa conexión que es tan necesaria en estos casos, pues se rompe. Entonces vienen una vez al mes o vienen cuando tienen oportunidad, pero entonces no está esa importancia que creo que es la familia, ¿no? El involucramiento de la familia o de los seres queridos dentro del tratamiento para las personas que sí lo requieren, es súper importante, ¿no? Y si no, pues la información, ¿no? El hablar, el tener esa comunicación. Y lamentablemente esos jóvenes que he conocido y que están en centros de rehabilitación, pues hablando con ellos su consumo era no problemático, ¿no? Muchos de ellos, algunos de ellos me decían, pues yo tengo trabajo, tenía mi departamento, tenía mi pareja, pero sin embargo mis papás hablaron en un anexo, vinieron por mí, me llevaron, aquí estoy por 6 meses o hasta que ellos digan que ya puedo salir. Y entonces ya perdí mi trabajo, perdí mi casa, no sé qué onda con mi pareja porque no me puede venir a ver. Entonces, en realidad la calidad de vida de él no se estaba viendo afectada, fue la concepción de los padres de pensar que tenía un consumo problemático, ¿no? Entonces, muchas veces como la visión de una problemática con las drogas va a depender también de las perspectivas, ¿no? Puede ser que yo no lo visualice como tal o que realmente no sea así, pero para mis papás o para alguien, algún familiar, pues sí lo ven como tal, ¿no? Por este estigma que existe alrededor de consumo y puedan hablarle a que vengan y me anexen, ¿no? Cuando yo tengo, pues, todo resuelto, por decirlo de alguna forma, en mi vida y no dependo de mis familiares, ¿no? Para subsistir. Entonces, sí creo bien importante el empezar a abrir esta comunicación dentro de las familias, el entender de que no necesariamente todos los consumos son problemáticos, que puede haber diferente tipo de consumo y cada uno de ellos ocupa una diferente respuesta y que también tenemos que ser conscientes de que la abstinencia no es la única respuesta, ¿no? A lo mejor si logramos que nuestra persona reduzca los riesgos y los daños o disminuya su consumo, eso ya es un paso y es una ventaja, ¿no? Para esta persona. Y a lo mejor es lo que para ella o él busca, ¿no? Y es la necesidad. Otro, ya hablé mucho, pero ya es lo último que voy a decir. Otra perspectiva yo creo que es que se pierde es la de, como mencionaba Angélica, la de género, ¿no? Los centros de rehabilitación para mujeres son mínimos, son mínimos. Aquí en Tijuana yo te puedo decir que puede haber 100 para hombres y para mujeres menos de 5 y que sean sin costo solamente uno. Entonces, eso reduce también y la perspectiva también de género. Lo único que hacen también es copiar los modelos masculinos que ya existen y seguirlos o implementarlos con las mujeres sin ver las características tanto biológicas, psicológicas, sociales que deben de tener, ¿no? Esta perspectiva de género que no es nada más el ver que son mujeres, sino todo lo que conlleva, ¿no? El que pueden llegar a tener hijos, el que si tienen hijos, lo tienen que dejar con la abuela, con las parejas, y aún así existe a veces una presión social porque terminan rápido su estadía en los centros de rehabilitación, porque pues ya ocupan que se hagan cargo de los hijos o ya no tienen, o la pareja, ¿no? La presión de la pareja porque ya se salgan de los centros de rehabilitación. Entonces es otra dinámica que tienen que ver los centros de rehabilitación o centros de tratamiento ambulatorio o de internamiento en considerar, ¿no? Para que pues tenga éxito esos tratamientos y no de otra manera, lo único que estamos haciendo pues es mantener como una guardería a las personas para que no consuman, pero no trabajamos en realidad lo que está llevando a esas personas a consumir, ¿no? Las problemáticas emocionales, los traumas, las cuestiones psicológicas que pueden llevar a una persona a que genere un consumo problemático. Y también ahorita eso metido un poco en cuanto a la relación de las familias dentro del consumo, ¿no? Y vemos
cómo también a las personas, a los familiares, a las parejas que se preocupan por las personas que consumen drogas, también de alguna forma se les etiquete, como a los que consumen drogas se les etiqueta de enfermos. A las personas que apoyan a estas personas también se les llega a etiquetar como codependientes, ¿no? Y entonces se busca ese alejamiento y esa separación de ese apoyo que pueden llegar a tener. Cuando ahorita estamos viendo que la conexión y las redes de apoyo son vitales e importantes para que generen estos cambios de conducta o reducir los riesgos y los daños asociados al consumo de drogas. Y con eso termino. Perdón, se hablé mucho. Bueno, yo quería decir, no, excelente, Gerardo. Pues que 100 años de prohibición no pasan en vano, ¿no? Siempre lo digo, y hablamos mucho de la guerra contra las drogas, ¿no? Y los homicidios y no sé qué. Pero la guerra contra las drogas tiene otra dimensión más sutil, y es justamente el tema de la construcción del adicto, ¿no? Y cómo son 100 años, ¿no? En que nos están diciendo que los adictos son poco confiables, enfermos, criminales, irresponsables, malas madres, etcétera. 100 años de propaganda de eso, ¿no? Los psiquiatras diciéndonos que, bueno, en fin, desde todos los frentes, ¿no? Los curas, los psiquiatras, la televisión, la radio, el presidente. Y eso cala profundamente en los imaginarios y en la propia representación que las personas que usamos drogas tenemos de nosotros mismos. Entonces, por eso es tan importante subrayar esto de que el estigma mata. Cuando el presidente nos dice, fuchi guacala, no hable con adictos, estás matando a las personas que usamos drogas, nos estás matando porque nos dejas de lado, porque nos mandas a un cajón, ¿no? Y también eso, digamos, incide en que la única alternativa sea el aislamiento, porque como fuchi guacala las personas que usamos drogas, entonces, bueno, pues no son guarderías, Gerardo, ¿no? Son centros de aislamiento y de tortura, y eso hay que decirlo, no todos, por supuesto, pero muchos sí. En esos centros se nos trata peor que como trataban a los locos en el siglo XIX, en principios del XX, ¿no? Entonces, digamos, y también, digamos, esta narrativa de la política de drogas también culpabiliza a las familias, ¿no? Entonces el hijo tiene un problema de uso problemático porque la mamá no lo hizo bien, ¿no? Además, no a la familia, sino a la mamá, ¿verdad? Porque la mamá no estuvo presente, porque la mamá tiene que trabajar, la mamá se hace cargo de un montón de cosas, y nunca se visibiliza la responsabilidad del Estado. El Estado es el garante de la salud y de la vida, de la seguridad de todos. Entonces no, Nancy, tú no fallaste, tú hiciste lo que pudiste, ¿viste? Pero no hay una red de servicios. No hay una red de servicios, por supuesto, para el uso problemático, pero tampoco hay una red de servicios que nos apoye a las mamás para ser mejores mamás, para dejar a los niños en un lugar seguro cuando tenemos que ir a trabajar, ¿no? Cuando los dejamos se queman las guarderías, ¿no? Como pasó en Sonora y sigue esa gente pidiendo justicia para sus bebés. Entonces, digamos, esta narrativa encubre la responsabilidad del Estado. Es muy grave que CONADIC no se haya pronunciado ni una palabra frente a las 28 personas que murieron, 28 jovencitos, pobres, ¿no? Entonces, a mí me genera indignación profunda y profundo dolor, digamos, esa indiferencia estatal, ¿no? Porque nuevamente la responsabilidad, o sea, insisto, esto me vuelve loca, esto es la narrativa del criminal, ¿no? Entonces habían pasado, no sé, 3 horas de los eventos de Irapuato y la línea de investigación era crimen organizado, ¿no? Y entonces ya todos en algo andaban, ¿no? Y todos nos tranquilizamos, ¿no? Lo mismo pasa con el énfasis en el internamiento, perdón que hable tanto también, ¿no? Y es esto de que pareciera que el estigma y la discriminación hacen que las personas que usamos drogas sobremos y afeemos el espacio público de alguna manera. Y por eso es necesario recluirnos, ¿no? Sacarnos. Se saca a los chicos de las escuelas, por ejemplo, y se violan derechos fundamentales, ¿no? Porque hemos hecho de las drogas un tabú, y eso es gravísimo, porque entonces ni los papás, ni las mamás, ni los profes tenemos herramientas para hablar con los chavos sobre las drogas. Y los chavos solo hablan de drogas con el dealer o con otros chavos, digamos, que están igual de desinformados que necesitamos tener más espacios para que los chavos puedan hablar de sustancias y que
solamente el único servicio al que pueden acceder es cuando ya tienen un problema, digamos, de dependencia, ¿no? O de uso problemático. Pero en el Inter no hay nadie, ¿no? Bueno, gracias a las diosas está Reverdecer, están todas las organizaciones que conforman Redumex, pero son marginales, ¿no? Trabajan sin recurso público, con un montón de problemas, casi siempre son 3 personas que hacen todo, pero necesitamos apoyo estatal, digamos, justamente para evitar que la gente caiga en tratamiento, y necesitamos otras voces frente al tratamiento. Necesitamos que la única voz no sea la voz del psiquiatra, sino que hay otras perspectivas, digamos, para enriquecer esa noción de tratamiento. Y tenemos mucho que aprender, por ejemplo, el modelo ECO2, pues que se creó aquí, digamos, hace énfasis en esto de las redes, de la conexión, de resignificar los consumos, ¿no? Claro, no son estrategias que te quitan el problema, ¿no? Como el centro, ¿no? Que tú metes a la persona y ya, se quitó, ¿no? En Tijuana, por ejemplo, hacen redadas y se llevan a decenas de personas, ¿no? Entonces también, digamos, los centros cumplen esta función de limpieza social, que es muy grave, ¿no? Las alternativas comunitarias toman mucho más tiempo porque requieren apoyar a la gente, escuchar a la gente, vincularla con otros servicios, pensar el problema del uso problemático de drogas desde una perspectiva integral, ¿no? No son solamente las sustancias, es la falta de casa, es la falta de comida, es la falta de guardería, es la falta de empleo, digamos. Y claro, insisto, es más fácil pensar rápido y sacar, ¿no? La cifra y poner la placa, ¿no? De gobernador, pero necesitamos apostarle mucho más a perspectivas de intervención procesuales, ¿no? Gracias. Gracias, Nancy, por tu testimonio. Súper importante que las mamás escuchen a otra mamá diciendo, por favor, no anexe a tu hijo, no es la solución. Hay otras alternativas, ¿no? Las voces de las mamás son muy poderosas, ¿no? Bueno. Totalmente, y pues todo lo que dicen justo como va deconstruyendo, ¿no? También poniendo sobre la mesa varios aspectos súper importantes que muchas veces se pasan de vista, sobre todo los tomadores de decisiones, ¿no? Y, por ejemplo, todo esto que mencionan de pues, que la situación actual, ¿no? Es esta falta de tratamiento integral, de trato digno, irregularidades, violaciones a derechos humanos, tampoco se indagan las causas emocionales y contextuales de los usos problemáticos de sustancias. Y justo también aquí podemos visibilizar también esta importancia de lo que sí debería estar pasando, ¿no? Asumir que no todo uso es problemático, produce dependencia, que existen diferentes respuestas para atenderlos de acuerdo a la sustancia, la persona, su contexto. Asimismo, pues hablar del tema o generar estas confianzas, pues sí, para ponerlo sobre la mesa dentro de las familias, de las comunidades escolares, como bien lo dice Angélica, porque al final termina volviéndose más grande la situación y termina afectando de otras maneras a las personas, sus formas de vida, sus proyectos de vida incluso, y justo por eso es que tenemos que poner atención. Asimismo, entender o visibilizar que el internamiento y la abstinencia pues no son las únicas opciones y no deben serlo. También es importante cambiar el lenguaje para dejar atrás pues los estigmas que sigan reproduciéndose y que también impiden pues este diálogo, ¿no? Más abierto y honesto sobre el tema, y fortalecer las redes de apoyo, que pues también estos espacios buscan que pues se sienta eso, ¿no? Que las personas encuentren este lugar para contar sus historias. Y otra cosa que me parece fundamental, como menciona Nancy, pues es también construir esta verdad, ¿no? De lo que han sido estos modelos a partir de escuchar a quienes han sido víctimas también y ponerlo en el centro de la conversación que, pues como bien se dijo, no se toma en cuenta. Y como bien también lo mencionó Angélica, ni siquiera es que el tema de lo que sucedió en Irapuato el pasado 1 2 de julio, ni siquiera fue un tema en redes sociales, ¿no? Fue algo que pasó desapercibido. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado y a qué le está poniendo atención, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntarles, ya escuchando un poco,
¿cuáles son estas iniciativas que desde la sociedad civil se están impulsando, a pesar de justo la falta de recursos, pero qué es lo que se está construyendo y hacia dónde, qué deberíamos de tener presentes para impulsar pues otro tipo de modelos que pues ya no permitan que esto se repita? No sé si queramos comenzar con Nancy, tal vez, con Gerardo, Angélica, quien quiera tomar la palabra. Hoy creo que ayudaría tener esa educación, así como se ingresa una educación sexual a nivel escolar, creo que sería muy útil e importante también incluir una educación de estos temas también a nivel escolar. Llámese desde primarias, porque, bueno, conozco a más gente muy cercana que no puedo comentar nombres o qué cercanía tienen, porque pues qué tal que me regañan luego que a la fecha no están informados, son gente que puede ser de mi edad y que he intentado transmitirles la información que yo he recibido de Reverdecer. Aparte de que es muy importante estas organizaciones o asociaciones o grupos como Reverdecer que crezcan. Quizá Reverdecer debería de estar en todos los estados, en todos lados, informando. De hecho, Amaya o Miguel, creo que Miguel y Andrés me ayudaron un día aquí en casa a intentar hablar con una persona, una mami que pues no acepta, principalmente no acepta que su hijo consuma, no lo acepta, y de ahí pues ella misma como mamá lo señala, lo margina, lo somete, ¿no? A la personalidad de que, pues, por la droga él roba, por la droga él me ofende, por la droga él me hace, por la droga él me... Yo creo, y lo he visto, y lo poco que he convivido con la familia, yo no creo que sea la droga. Yo no ubico y yo no puedo confirmar que sea la droga. Yo he visto la convivencia y no es la droga. El muchacho también ha comentado algunas situaciones ya familiares, por eso es que comento ahora. Yo creería en meter, ingresar en la educación escolar este tema, así como la sexualidad, el tema de las drogas. No sé si sea erróneo, porque, bueno, igual y quizá algunas personas digan, pues es que así les enseñan desde más temprana edad a conocer y puede que consuman desde más temprana edad. Más bien yo creería que pues se van formando a más temprana edad quizá, y sabemos que a partir de los 12 años ya una persona sabe el bien y el mal, el contexto del bien y el mal, y decide por su persona si va a utilizar o no va a utilizar las drogas. Ya cuando él tenga la edad suficiente, pues las utilizará. Pero no creo para nada que tenga que ver que si lo meten a la educación como parte de los temas escolares, esto les haga como, ay, no sé cómo expresarlo, o sea, que les apresure a la mejora a algo, no creo, pero yo pensaría en esa parte, tanto como escuela de padres como escuela de hijos, porque también los padres estamos bien cerrados de ojos y de oídos, y somos bien necios, y no, y mi hijo esto, o mi hija tal, y aquí no entras y te bajas de la casa, y somos muy cuadrados. Entonces yo creo que tanto escuela para padres como escuela para hijos.
Bueno, pero yo insisto en esto de que 100 años de prohibición no pasan en vano, ¿no? Y que entonces es muy complicado, digamos. Me parece muy valioso lo que dices, Nancy, pero yo insisto que la culpa no está en los papás, digamos, ¿no? Sino que este mensaje constante, este mensaje que viene de presidencia, ¿no? De que aléjate de las personas que usan drogas, algo así, ¿no? Puchi guacala. Eso no es menor, digamos, ¿no? Y pienso que quizás algo que podemos hacer como sociedad civil sea salir del closet psicoactivo y mostrar, digamos, que yo, mamá de un niño de 4 años, profesora, investigadora, uso drogas, ¿no? Me encantan las drogas, me encanta el placer, no ahogo a mi hijo, no sé, ¿no? Tenemos un espectro enorme, ¿no? El médico que te opera usa drogas, el funcionario exitoso, el publicista, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante, digamos, salir del closet psicoactivo para que la gente empiece a pensar, así como hicieron hace 40 años las personas LGBTTI, ¿no? Que antes se pensaba que no podía haber un profesor gay porque era un pervertido sexual que no sé, ¿no? Iba a violar a los niños y hoy sabemos que no. Claro, hay gente que sigue pensando, pero es un proceso de cambio social y lo movemos las personas que usamos sustancias, ¿no? Cuando nos paramos y decimos, tenemos derechos, ¿no? Exigimos nuestro derecho a la vida, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado. Pero por otro lado, digamos, las organizaciones civiles, o sea, no se le puede asignar a las organizaciones civiles todo el trabajo que debe hacer el Estado. El Estado tiene una responsabilidad, digamos, ¿no? Porque las organizaciones civiles las personas que trabajamos allí, terminamos quemadas, porque es demasiada la necesidad, ¿no? Es demasiado lo que necesita, por ejemplo, la gente con la que trabaja Gerardo en la frontera, en la calle, que se inyecta, con un montón de situaciones de abuso policial, por ejemplo. Entonces, no es suficiente el trabajo de las organizaciones y sí necesitamos una política pública de reducción de daños, necesariamente, ¿no? Que impulsa y que transversalice el asunto en las escuelas, en los hospitales, por ejemplo, ¿no? En los hospitales no se atiende a la gente que usa drogas y los médicos tienen esta idea de que si es adicto, que sufra, ¿no? No le aplico anestesia, lo dejo esperando, etcétera, ¿no? Entonces, Cecilia, ibas a hablar. Estás en mute. No. Ok. Por mi parte, yo creo que lo que podemos hacer, como dice bien Angélica, pues es no cargar el trabajo a una sola área, ¿no? Más bien buscar la transversalidad y cada quien hacer su trabajo. En este caso, generar las políticas públicas necesarias. Nosotros, yo creo que nuestro trabajo es ser observadores de los derechos humanos, ¿no? Y tenemos a lo mejor como estas plataformas y a diferencia de muchas personas que usan drogas, tenemos esta oportunidad de ser portavoces de esas violaciones, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad que tenemos el visibilizar estas violaciones de derechos humanos y ser portavoces de todas esas personas que no tienen estas plataformas o no tienen esta oportunidad. En mi caso, lo que estoy haciendo es replicar como estos programas de reducción de daños o estos trabajos o esta información que comentamos y que compartimos aquí entre nosotros, llevarlos a otras áreas, ¿no? Al área académica, al área empresarial, al área educativa, a diferentes áreas que nos permita también ir reduciendo ese estigma y abriendo como esta observación de que esta opción o este espectro de que no todo el consumo es problemático ni requiere tratamiento y que puede haber otras problemáticas que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Yo siempre les digo, a lo mejor te estás enfocando en el cigarro que le encontraste al adolescente, pero a tu tío que todas las fiestas está pedísimo, que sabes que es mala copa, que se la vive borracho, ahí no te preocupas porque es socialmente aceptable, ¿no? Y porque es alcohol y ya hasta se vuelve como parte de la rutina familiar y a lo mejor es quien más necesita ayuda en ese momento, ¿no?
Entonces, es como también visualizar las problemáticas y cambiar como este chip. Entonces, en ese caso, yo creo que lo que podemos hacer es estar educando, empezar a educar donde podamos, ¿no? Cualquier oportunidad que tengamos, como bien decía Nancy, si tengo oportunidad de hablar de esto con mi vecina, lo voy a hablar. Si tengo oportunidad con mi círculo de amigos, lo voy a hacer, ¿no? Y es como yo lo he ido haciendo con quien tengo y abre el tema de en qué trabajas. Ah, esto. Y en cuanto le importa, echo todo el verbo, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda a ir generando estos cambios poco a poco, ¿no? Y que las personas, la sociedad, vayamos viendo el uso de drogas desde otra visión, ¿no? Una visión más amplia, con otro espectro. Y por otra parte, otra cosa o algo que yo en lo personal he estado haciendo es estar trabajando con los jóvenes, ¿no? En centros de rehabilitación. Eso ya es de manera personal. Yo he formado grupos de apoyo de jóvenes en centros de rehabilitación y trabajo con ellos, ¿no? En generar herramientas socioemocionales porque en realidad los centros no trabajan esa parte, ¿no? Es entonces trabajar con ellos, desarrollar herramientas socioemocionales que les ayuden a enfrentar los problemas de estrés o los problemas de la adolescencia, de las juventudes, que al salir de los centros, pues les tengan otras herramientas y otras visiones, ¿no? Y también quitarles un poco esa adictrona, ¿cómo se dice? Se me fue. Pero que les mete en la cabeza que si eres consumista una droga, eres adicto toda tu vida, ¿no? Y ya ahí les ponen esa etiqueta. Y para mí es horrible que un joven de los 17, 16 años ya traiga esa etiqueta y te metan en la cabeza de que si una vez cometiste un error de usar o experimentaste, ya eres adicto toda tu vida y así te vas a mantener, ¿no? Entonces, trabajo mucho en que vean que el consumir drogas, pues quizá les provocó problemas en su vida, pero no es algo que los identifique ni una etiqueta que deben de llevar, ¿no? Yo uso mucho y me gusta mucho, la policía ya me llevaron, yo utilizo mucho una frase que me gusta, ¿no? Que dice, un gato no es su cola. Y eso quiere decir, el gato, su cola es parte de él, ¿no? Pero no lo es el todo. Y lo utilizo igual, a lo mejor tú pudiste llegar a tener una problemática con un consumo de drogas, pero es una parte de ti, no es tu todo ni es lo que te identifica como tal. Entonces, hay que empezar a generar estos cambios. Y trabajo con adolescentes o jóvenes, las juventudes, porque número uno, pues son las más susceptibles a generar como estas problemáticas si no tienen las herramientas. Y otra porque en un trabajo que estuve realizando, en una investigación, fines del año pasado, uno de los principales motivos por los cuales eran detenidos los jóvenes o las juventudes era por la posesión de drogas, ¿no? Y muchos estaban inmiscuidos en problemáticas relacionadas con drogas, como crímenes y todo, y también porque están siendo usados por el crimen organizado o el narcotráfico como una forma de que realicen ciertas acciones porque pues la condena para ello es menor o no hay consecuencias como más graves, ¿no? Entonces, de alguna forma los utilizan también como herramienta. Entonces, para mí es importante trabajar con ellos sin dejar a los que ya están más grandes, pero sí me focalizo mucho en lo personal en las juventudes. Y yo creo que es lo que podemos hacer, ¿no? Empezar a seguir socializando y divulgando, generando estos espacios que informan y que llegan a otras personas y que van cambiando la perspectiva, ¿no? Como nos comparte Nancy, en ella ya cambió como el chip y trata también de que a sus allegados les cambie y así vamos a ir generando como esta cadenita en grande poco a poco. Cecilia, ¿querías comentar algo? A mí me parece que me encanta escucharlos, primero que nada. A Nancy, a Angélica, estoy totalmente de acuerdo. Contigo también, Gerardo.
o sea, sí, tenemos que hacer un trabajo cada uno con sus vecinos, pero me parece que lo único que fuertemente puede hacer el Estado es legalizar. Y que eso nos va a permitir pararnos y decir, yo fumo, yo aspiro, yo lo que sea, sin la policía, como decías tú, sin ese respaldo legal que tiene hacer lo que quieran con la gente que usa lo que sea. Yo creo que es fundamental exigir la legalización de todo, todo. Nada más, eso. ¿Alguien de Reverdecer quisiera complementar o alguna idea? Bueno, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con todas y todos y creo que tenemos que avanzar en todos los pasos. Y ese es el enorme reto desde sociedad civil, ¿no? Que necesitamos avanzar en lo micro, en lo macro, empujar a que otros hagan bien su trabajo, a que legisladoras y legisladores vean el enorme pendiente que tienen de regular las sustancias, a que el presidente entienda desde una lógica no afincada en décadas pasadas que el uso de sustancias existe. Las personas que las usamos existimos y estamos mucho más cerca de él de lo que él cree, ¿no? O sea, y que seguramente hay mucha gente en su círculo, sobre todo laboral, que consume plantas y sustancias psicoactivas, ¿no? Y que porque estamos en todos lados, ¿no? O sea, las personas usuarias somos múltiples identidades y ocupamos un montón de espacios en esta sociedad. Entonces, creo que eso, aunque le pueda ser su peor pesadilla, es una realidad, ¿no? Y que necesitamos que se vea y que por eso que quienes tenemos ciertos privilegios podamos salir a decir, aunque no es sin riesgo, yo soy usuaria de plantas y sustancias psicoactivas, yo soy usuaria de drogas, es súper importante que lo hagamos, que ocupemos el espacio que tenemos de acción para nombrarnos dentro de esta identidad, para reconocernos e ir desmitificando, ¿no? Aunque también es cierto que hay mucha gente que no lo va a poder hacer hasta que sea legal, que los riesgos son demasiado grandes y que son muy reales, ¿no? O sea, y no solamente es el riesgo al tratamiento involuntario o a la detención, es el riesgo a que si te sucede, eres víctima de algún delito, no se investigue, no se te garantice justicia, no se te busque como se te tiene que buscar, ¿no? Es el riesgo de que si eres detenido por la policía nunca se reporte tu detención, se te den las famosas vueltitas y se te pegue, se te torture, se te busque incriminar de otros delitos, ¿no? O sea, los riesgos son muy grandes y por eso tenemos que seguir peleando por esos cambios en lo macro, pero también la resiliencia comunitaria creo que es fundamental, ¿no? Y el poder ir generando estos espacios y por eso nosotros agradecemos muchísimo cuando se abren espacios en comunidades, en escuelas, ¿no? Para poder hablar sobre plantas y sustancias psicoactivas, porque también tenemos que ir difundiendo esta otra información y poder generar estas reflexiones colectivas sobre el tema, aunque nuestro alcance hoy sea muy pequeñito, ¿no? Pero si una persona que estuvo en ese espacio de diálogo genera un nuevo espacio de diálogo al respecto, vamos ganando terreno, ¿no? Entonces, es muy grande la batalla, pero también la capacidad de generar un impacto también está ahí y que tengamos también ese ánimo para sostenernos en esos procesos, ¿no? Porque luego pueden ser desgastantes. Y todo en los espacios de servicios inmediatamente a personas que pueden cambiar una vida directamente, ¿no? Y que a veces se siente que frente a la magnitud ese proceso es demasiado pequeño. Que tuvieron acceso a otra forma de abordar algo que estaban enfrentando, ¿no? Entonces, ya yo veo un enorme valor en poder seguir tratando de avanzar desde todas las trincheras y aunque no todos podemos hacer todo el tiempo, aunque nos gusta y somos medio todólogos, sí podemos coordinarnos y formar redes y las redes nos dan mucha fuerza, ¿no? Y cuando unos aprendemos a hacer muy bien una cosa y otros muy bien otra cosa y una
nosotros estamos en comunicación todo el tiempo, eso nos permite de manera mucho más coordinada, con más herramientas, con más fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la apuesta, en seguir avanzando y en seguir teniendo espacios de diálogo, de vinculación y de organización colectiva, porque es la única manera en que vamos a lograr ir cambiando, como bien decía Angélica, 100 años de prohibición, que no son poca. Creo que Adrián querías comentar algo. Bueno, primero igual agradecer a todas y a todos los que están compartiendo experiencias y conocimientos. Es muy nutritivo escucharlos a todos. Y lo mismo, ¿no? Lástima ser repetitivo, pero es que creo que ese es el punto, ¿no? O sea, difícilmente vamos a poder cambiar, pese a que poder cambiar o poder implementar otras políticas si no cambiamos primero esta política prohibicionista, ¿no? Quizá podremos generar alguna política un poco menos agresiva o alguna cuestión por el estilo, pero si no se cambia si no se cambia y no se piensa en regular, pues va a ser muy difícil, si no es que imposible, ¿no? Y me sumo a lo que decía Angélica, ¿no? Tenemos que decirle al Estado y poder exigirle al Estado que se haga responsable. Muchas veces lo ha repetido el presidente y quizá este presidente lo ha dicho, pero los otros lo han pensado también, que la principal institución de seguridad pública es la familia, y al mismo tiempo sacan un desplegado con ADIC, no sé si fue hoy o ayer, en la cual le dice a los padres o a las familias que se alejen de las personas adictas, ¿no? Lo que está diciendo en pocas palabras es, pues, la única institución o la principal institución de seguridad pública del Estado, pues que se aleje de las personas que lo necesiten, ¿no? Cuando la mayoría de estas personas, como lo hemos platicado, pues son personas que están en condiciones de vulnerabilidad. O sea, lo que se está diciendo es alejemos, no quitemos, eliminemos instituciones de seguridad que hay, que yo no creo que la familia tenga que ser la principal institución de seguridad social. O sea, hay varios contextos que te hacen que nos ponen o que abandonan a las personas usuarias, que nos abandonan a las personas usuarias, pues por prejuicios. Es lo que hemos estado observando y es lo que hemos estado escuchando, ¿no? Así que en ese sentido, pues la verdad yo no veo otra posibilidad, difícilmente veo que pueda cambiar la dinámica si no partimos por regular. Ese creo que es el principal punto y el primer punto que debe de darse. Ya los instrumentos secundarios de la política pública, bueno, eso ya los podremos discutir, pero primero tenemos que cambiar el centro, las creencias que fundamentan a la política, ¿no? Y la creencia que fundamenta la política prohibicionista, pues es que las personas usuarias son personas enfermas. Y si partimos de ese punto, pues difícilmente vamos a poder generar políticas que ayuden a las personas usuarias, y más bien lo que vamos a hacer es generar espacios, si es que se generan, en los cuales se pueda dejar el problema de lado y uno seguir, ¿no? Creo que ahí tiene que haber alguna diferencia, o bueno, más bien esa es la diferencia, ¿no? Obligar y forzar al Estado y recordarle cuál es su responsabilidad, y esa responsabilidad pues es atender a las personas y respetar los derechos de todas las personas, usuarias y no usuarias. Pero bueno, muchas gracias. Ay, sí, por supuesto. Gracias, Adrián. Gracias a todas y a todos. Yo también, pues, partir de manifestar que estoy profundamente de acuerdo en lo que se ha expresado en este rico diálogo. Creo que, como se ha mencionado, esto es un tabú y sigue siendo un tabú hablar del tema. Solamente romper el silencio ya puede ser factor de estigmatización, de exclusión para muchas personas. Y creemos que por eso requiere mucho valor también pararse frente a una cámara en estas épocas donde de pronto podemos sentirnos un poco distantes y poder salir en las redes a expresar nuestras voces, a contar nuestras historias, a poder abrir mucho más este debate. Como mencionó Monse, pues para nosotros era muy importante pues
seguir abriendo este tema que nunca va a dejar de estar vigente hasta que hayamos tenido una transformación social radical y que en efecto nunca más se puedan cometer ninguna de estas atrocidades, y que no solo pues nuevamente caiga en el ruido mediático de las redes de pronto que las atrocidades como la masacre que ocurrió en Irapuato, las cuestiones que han ocurrido desde hace décadas en este país y que seguimos nombrando y exigiendo que se esclarezcan, que ya no sean consideradas como pues una noticia fugaz, como que no haya investigación y entonces de pronto se detiene o no a algunas personas, pero nunca sabemos qué ocurrió, cuáles son las redes que operan en torno a esos servicios, en torno a esos lugares, en torno a los procesos de reclutamiento que mismo tú mencionabas, Gerardo, que funcionan. Siempre hablamos de cómo el modelo de prohibicionista y la guerra contra las drogas nos ha vulnerado en tan profundas formas, nos ha dejado heridas que vamos a tardar muchas generaciones en pensar qué podría significar sanar en torno a muchas de estas cosas, y que es un fracaso en todos esos sentidos, pero también seguir nombrando quienes lo mantienen vigente y que a quienes les conviene también muchas de estas cuestiones que ocurren, sin que sea una absoluta generalización en torno a todos estos lugares. Sabemos que hay sus honrosas excepciones, lugares donde también sí se atiende con dignidad, donde se reconoce que las personas que usamos drogas somos sujetos con derechos, con dignidad, que no podemos ser relegadas, y que entre esos grupos tenemos que mantener la vigencia de las demandas que también, como Amaya lo mencionaba, en algunas de estas redes que se han ido conformando entre personas, organizaciones, que además de la Redumex, a quienes escuchan, les seguimos invitando a acercarse, también otra coalición es la de Regulación por la Paz, desde la cual emitimos un comunicado para justamente mantener la exigencia desde la sociedad civil organizada, desde las personas que no vamos a quitar el dedo del renglón, a las autoridades, al Estado, a que se esclarezcan estos hechos y que pues se reconozca también estos conceptos que desde la justicia transicional se hacen presentes, de que las personas usuarias de drogas también merecemos verdad, justicia y garantías de no repetición. Algunas de estas exigencias que se han seguido manifestando es que se formule, como lo mencionaban también, una política de reducción de daños que incluya la eliminación de los discursos estigmatizantes y criminalizantes frente a las personas que usamos sustancias, y que dejen de promover mensajes que sean estigmatizantes, sino que puedan poner énfasis en el respeto a los derechos humanos y dejen de buscar que se aísle a las personas que usamos drogas, sino que se pueda incluir en una comunidad, como se plantea desde algunas otras perspectivas. Lo contrario a estos usos problemáticos o adicciones que son nombradas, son las conexiones, y son estas redes y comunidades que también puedan reaccionar, pero pues con perspectiva de derechos humanos. El segundo es eliminar el internamiento compulsivo e investigar y sancionar a los centros de tratamiento y rehabilitación que continúen con esta práctica. También el aumentar la oferta de servicios públicos de tratamiento frente a quienes lo requieren, para quienes lo requieren, y que sean basados en evidencias, que tengan estricto apego a los lineamientos internacionales en su funcionamiento, y que se fortalezca la oferta de tratamiento de carácter comunitario y con perspectiva de género. Creo que tú, Gerardo, mencionabas también con perspectiva de juventudes, y que sean adecuados para todas estas poblaciones. También la mejora de los servicios de supervisión y regulación de los centros que no son gubernamentales y también de los gubernamentales, y la regulación efectiva de los centros de tratamiento para personas usuarias de sustancias psicoactivas, ya que facilitaría las investigaciones y el acceso a la justicia de las personas que han sido víctimas de actos violentos en estos establecimientos, como es el caso que nos comentas tú, Nancy, ya que siempre tenemos presentes a Elvis Axel y a todas las personas que seguimos exigiendo el derecho a su búsqueda y a la verdad, y a que aparezcan con vida hasta que se demuestre lo contrario. Y también el quinto exigencia es la descriminalización del uso de sustancias, y en particular eliminar el delito de posesión simple de los códigos penales a nivel federal y local. Asimismo, requerimos avanzar en la regulación legal de las sustancias psicoactivas actualmente ilegales, con la finalidad de disminuir la criminalización de personas usuarias y reducir su contacto con el sistema penal y con otros grupos que pueden ser de la delincuencia organizada. Estas demandas creemos que también sintetizan mucho de lo que hemos estado comentando, que queremos seguir
repitiendo, que no son solo palabras en un documento, sino que son consignas, posicionamientos que desde muchos lugares de este país manifestamos y exigimos, porque no podemos seguir solapando que este tipo de cosas ocurran, ni mantener silencios frente a la situación que acontece en muchos de estos lugares. Entonces, con estas demandas queremos nuevamente agradecer, honrar el tiempo que hemos dedicado nuevamente al diálogo, a compartir la palabra, las experiencias, las historias de vida que tenemos y las perspectivas para impulsar una transformación social en torno a todo el tema de las sustancias y las plantas psicoactivas, nuestras relaciones que tenemos con ellas y las políticas de drogas que exigimos que se modifiquen. Entonces, con esto agradecemos muchísimo este Círculo Verde. Creemos que este seguirá siendo un tema que tendremos que seguir tocando y que probablemente pueda ser un lugar que se abra a otras voces, incluso a quienes lo puedan defender, para que podamos seguir discutiendo y avanzando en este debate público. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias a Nancy. Gracias por siempre estar y compartir. Gracias, Gerardo, por compartir desde tus trincheras. Cecilia, muchísimas gracias por traer también la perspectiva psicoanalítica y las alternativas. Y pues muchas gracias a Monse, a Adrián, a Maya y Leslie de todo el equipo de Reverdecer. Les mandamos un atento saludo y pues muy buenos humos. Seguimos en comunicación. Adiós, gracias. Adiós.